Buenas noches, soy César Mayoral y me encuentro en la Galería Arte de Oaxaca, disfrutando de la generosidad de esta institución para invitarles a que visiten esta exposición que es producto de algunos años de trabajo de este género que se llama el collage. El collage que fue importado, diríamos, que importamos desde Chile por la vía de Ludwig Seller. Ludwig Seller, que fue conocido como el último de los surrealistas. Él vino de Chile a Oaxaca, en donde decidió quedarse por un buen rato y cuando llegó impartió un taller de poesía, porque él fue un gran poeta, además de artista plástico. Y durante su taller de poesía nos sugería hacer cosas como recortar revistas y luego ordenar los fragmentos, o más bien desordenar los fragmentos y pegarlos o unirlos y ver qué imagen nos sugería para hacer un poema. O bien nos pedía recordar un sueño y luego escribirlo y tratar de hacer una narración. Y de esto resulta el collage. De una manera espontánea y, como él mismo lo dice, con mucha libertad. Por eso la frase que ustedes quizás oyeron o vieron sobre esta exposición, que es el collage como un ejercicio de libertad. Pero claro que la libertad, diría yo, un poco también siguiendo esta orientación de Seller, tiene una reminiscencia psicoanalítica, porque esta libertad tiene que ver con dejar que lo inconsciente quede plasmado en un poema, en un caligrama o en un collage. Ahora, claro que también hace muchos años, 20 o 30 quizás, que hubo en la Ciudad de México una gran exposición de Max Ernst, que fue uno de los grandes, diríamos, exponentes y desarrolladores del collage. Entonces había ya, diríamos, recuerdo, y cuando viene Seller y nos muestra sus poemas, a veces con un collage como ejemplo, o bien un collage que le da origen al poema, entonces es que surge la gran inquietud de hacer esta simultaneidad. Como por ejemplo muestro aquí a ustedes en esta antología que se llama Mujer en sueño y otros poemas de Ludwig Seller, en donde hay un collage que viene a formar el inicio de los poemas de largo aliento de Ludwig Seller. Y así hay infinidad de ellos en sus obras, tanto de verso como de prosa, porque tiene también ensayos, narraciones breves, relatos cortos, como llamamos, o cuentos. Entonces, todo esto dio lugar a, yo le llamo una herencia. Nos ha dejado la herencia del collage en Oaxaca. Y el producto de esto es esta exposición que invito a ustedes, como les decía, a que vean. Podemos ver en este ejemplo, en donde se ve la figura de Copérnico frente a una imagen que tiene una cabeza como de caballo de mar. Es decir, tiene la vestimenta de una mujer, pero ¿será una mujer? No está claro. Sin embargo, diríamos que es algo de lo misterioso frente a Copérnico que está mostrándonos aquí, el heliocentrismo. Pero también detrás de él hay una discusión entre Galileo Galilei y un prelado. Y vean ustedes aquí un poco la mordacidad o la sátira de que uno es capaz. Bueno, es la libertad. Les dije que era una proyección inconsciente. En realidad, trato de mostrarles aquí que frente a alguien que tiene una montura, es decir, con todo sadismo lo digo, que tiene una montura, es decir, que es más bien cercano a los equinos, no puede comprender
lo que el astrónomo le dice, Galileo Galilei. Y luego aquí abajo están dos grandes personajes que son Saramago y Octavio Paz. Es decir, tenemos en medio un origen, la investigación, la observación, tratando de explicarlo, y la polémica entre lo que la tradición eclesiástica, en este caso, enfrentaba, pero lo que va a surgir, la gran obra del Nobel o de los Nobel, como lo dije, Saramago y Octavio Paz. Entonces, pues es un cuadro, digamos, de crítica, pero también hay, digamos, reminiscencias como juguetonas de juego. Un bebé, por ejemplo, aquí, pero siendo observado por un pequeño reptil que se apoya en su muslo, y arriba, como una imagen de esas, como una viñeta en un globo de los que están en los cuentos de sueño, de palabra, tenemos a un pez que toca la trompeta, algo completamente fantástico. Pero lo importante es que el bebé, frente a esto, que nos mira, el bebé que nos mira, sonríe. Y muchas veces pienso, y lo he dicho aquí en esta exposición, cuando me preguntan, este cuadro tan raro, ¿qué significa? No tiene sentido, no se le entiende. Yo les digo algo también un poco irónico. Les digo, es un espejo. Obsérvelo y verá usted allí el fondo de usted. Y ahora lo digo así porque tiene que ver con una frase de Ludwig Seller también, que dice, cuando el animal del fondo sube a la cabeza. Así inicia uno de sus capítulos de sus poemarios. Entonces, efectivamente, cuando el animal del fondo sube a la cabeza, diríamos, podemos hacer esto. En otras ocasiones tiene su carácter lúdico, pero celebratorio también. Personalmente, les digo, tengo una familia que está inclinada en varias ramas del arte, y una de ellas es una nietecita, Natalia, que es violinista y también grabadora. Y toca el violín ella, su hermano y su padre. Entonces yo quise hacerle un mínimo homenaje, y para ella compuse este collage en donde uno abre la puerta o una puerta se abre para observar a una artista. Es decir, abramos o dejemos la puerta abierta al arte. Un poco esa sería la, diríamos, conclusión que podía decir. Y, por supuesto, en el siguiente aquí tenemos otra vez un elogio del arte. Ante la chimenea, un hombre cansado que solo tiene a un lado la roca, es decir, algo árido o solitario. Enfrente, en esa chimenea, está un violinista. Claro, no realmente, pero es, diríamos, del fuego que surge esta presencia del arte en la figura de un violinista. Es decir, el arte es importante para la existencia, aunque no lo practiquemos. Luego, decía que este animal del fondo, que es mucho de lo inconsciente que tenemos, está también presente en otra gran rama del arte, que es la danza, y sobre todo en esta danza japonesa que se llama Buto, creada por Tatsumi Hijikata y Kazuo Ono, y está representada por bailarín o bailarines que se pintan el cuerpo en blanco. No es raro verlos desnudos, totalmente desnudos, bailando, y una coreografía que es completamente diferente de la de nuestro mundo occidental, porque en el nombre lleva su esencia. Dice, es la danza de la oscuridad, la danza de las sombras. Pero una interpretación que yo quise hacer de la danza Buto, por sus movimientos tan extraños para nosotros, es que el butoka, el bailarín de Buto, en realidad para nosotros es como si estuviera tejiendo o cosiendo una gran partitura, una partitura
una música que nos toque, pero también en presencia de algo, digamos, divino para hacer uso de estas alegorías a lo celestial o a lo divino. Luego, este es completamente abstracto, este cuadro. Hay una imagen que simula una mariposa y que no tiene gran relevancia. Sin embargo, a alguien le gustó y dio pie para que ilustrara la cubierta de un libro de pedagogía que circula aquí en Oaxaca precisamente. En fin, como dije, el collage como un arte que es ejercicio de libertad y nos valemos de fragmentos de publicaciones recientes o antiguas. Los grabados antiguos son maravillosos porque uno puede rehacer, es decir, deshacer primero para recomponer y resignificar algo, como es este caso que les digo. Y hay varios grabados en donde aquí tenemos al fondo, por ejemplo, otro que tiene que ver con el arte y es una ilustración de Paganini. Paganini, el violinista, que aparece detrás de un marco que es en realidad una entrada, una ventana con sus cortinas. Y recuerden ustedes que Paganini presumía él mismo y se decía que tenía un pacto con el diablo por la gran destreza y virtuosismo en sus ejecuciones. Y por eso es que está ahí en la parte superior una imagen, diríamos, satánica, según la tradición del grabado antiguo. Entonces, es esta idea de el virtuosismo, diríamos, inspirado por lo diabólico, entre comillas lo pongo, de Paganini. Y también, claro, tiene sus aspectos, como en el caso de Ludwig Seller. Ludwig Seller también tiene expresiones de carácter político, porque él sufrió los efectos de la dictadura en Chile y por eso vino a México. Eso era un exiliado. Entonces también tiene su carácter que se llama Aguas Marcos. Y ahí pueden ustedes ver a la imagen de una modelo, una artista, que le grita desde un pedestal, que en realidad es un obelisco ahí, le grita Aguas Marcos. Y tenemos a Marcos, el jefe guerrillero de Chiapas, y detrás viene persiguiéndole algo así como una mojiganga, un personaje que es cuerpo de cartón, también su máscara de cartón es un cajón, y su montado en uno como arco iris, pero es tricolor. Entonces ve fácil entender cómo esta sátira, pues es todo un régimen en el momento en que surge el levantamiento zapatista en los 90, en el 94. Y como yo tuve la oportunidad, y sí, la oportunidad grandiosa para mí de estar en la selva chiapaneca en 1995, acompañando a los zapatistas, entonces se me ocurrió hacer esto, pues, como una expresión de simpatía también, ¿sí? Y de movimiento, un poco de conciencia. Aguas Marcos, porque lo que le amenaza a él nos amenaza a todos nosotros. En fin, como ven, hay posibilidades, yo diría, ad infinitum para el collage. Y sobre todo que es un ejercicio que solo requiere tijeras e imaginación, o libertad, como lo digo, dejar correr la mano, el corte, y luego juntar los pedazos como nos venga en gana. Algo va a salir. Dejad que el espejo diga a los espectadores lo que nosotros proyectamos. Y así la mayoría de los cuadros. Claro, hay algunos un poco fuertes que son, bueno, este es una alegoría. Por mi familiaridad con la medicina y con la cirugía, una niñita que es una hija de un cirujano. ¿Cómo puede soñar una hija de un cirujano?
pues si tiene alguna idea del trabajo de su papá, sueña cosas muy raras, como en este caso, fíjense ustedes, hay mutilados que van a ser reconstruidos, pero la imagen del cirujano, bueno, está ahí parodiada, digamos, porque es ahí un pequeño animalito, pero que tiene en la mano su instrumento quirúrgico y además una pequeña colección para emplearlos en lo que ha menester. Entonces, es un poco, les digo, un homenaje, pero también una sátira, ¿no? Este otro le he llamado Los novios. En realidad no son personajes humanos, sino que es una pareja que puede, por el título, sugerir la presencia de dos personas que van a contraer matrimonio, pero están en una cueva. Por eso ahí se puede ver al fondo estas luminarias, las estalactitas, pero encima hay un gran murciélago. Y tiene sus características el murciélago que hacen un poco una reminiscencia a la sexualidad, al erotismo. Y bueno, aquí, en este otro, ahora que los explico, bueno, quizás estoy simplemente dando una versión que no es la auténtica, porque quién sabe qué traía ese animal del fondo que se subió a la cabeza. Pero desde luego es una enfermera de la Cruz Roja que está sirviendo una cucharada para alguien que está colgado ahí. Es un sufriente, eso es todo. Es un sufriente y que, diríamos, frente a eso de sufrimiento extremo, hay la posibilidad de hallar a alguien como Florence Nightingale que va a aliviar el sufrimiento. Esta es una gran ironía y quizás pueda molestar a algunas buenas conciencias porque los fragmentos de que está compuesto este collage son de actualidad. Es una, diríamos, manifestación congruente con la pandemia que vivimos hace poco tiempo de COVID-19. Está una imagen tomada de un Jesús, digamos, que cargaba algo aquí, un gran cuadro, en donde había otras imágenes de reyes, pero la vacié y entonces coloqué al coronavirus en el centro y luego fragmentos para componer un paisaje, diríamos. ¿Qué es lo que intenta decir esto? ¿Quién trajo el coronavirus para los que son creyentes? Si es creación, solo tiene que haber un responsable de la creación. Sí, yo hice el collage, pero yo no traje el coronavirus. ¿Quién lo trajo? Pienso que seguramente el mismo que trajo al hombre para aquellos que son creyentes. Entonces, como ven, esto es la libertad que uno puede tomarse para el collage. Bueno, hay unos un poquito fuertes que son como que es una imagen, sí, erótica, evidentemente, pero en una caja fuerte que tiene ese sentido de encerrar el erotismo en una caja fuerte, porque afuera la muerte, como Paganini, está tocando su melodía. Y los que observan, es también un poco una sátira, porque quienes observan ese acto, que son los realmente perversos, son unos batracios, diríamos, ¿no? Entonces vean ustedes que es esta crítica. Y así por el estilo. Este otro es un anciano. Puse ahí una imagen de un símbolo en árabe, porque tiene que ver con bienaventuranza, con felicidad. Y es, ¿qué hace feliz a un hombre o una mujer, a un personaje humano? La descendencia. Dicen que para los hombres, un hombre es padre hasta que escucha a su descendencia llamar papá al otro. Es decir, cuando quien desciende de mí le dice papá a otro, que tiene que ser, si descendió de mí, tiene que decírselo a un hijo o a un sobrino. Y eso es ser un padre. Un poco tienes pues esta alegoría retórica, si me lo permite. Y en fin, todas las piezas tienen esta dimensión, diríamos, que es la personal mía. Pero como les dije, tómenlo por favor como un espejo. Porque lo he dicho, frente a una obra
cualquiera, uno tiene dos opciones. Se detiene frente a ella y la disfruta. O bien puede ser que no le atraiga y puede irse. Nada más que entonces, fíjense ustedes, nos podemos haber perdido de algo. Y la sugerencia que me dio algún otro gran artista es, frente a un cuadro, en lugar de retirarte, detente un momento y piensa cómo será la persona a la que le gusta o a quien le gusta esta obra. Y eso ya despierta en nosotros otra cosa, otra significación. Lo mismo que hace el poema o la poesía. Y he mencionado a Ludwig Seller precisamente como el gran iniciador, porque en su collage, su obra plástica, en sus caligramas o en su poesía, está también la presencia de la existencia, la dimensión ontológica, filosófica pues, pero también la presencia de la mujer. Y vean ustedes, voy a mencionar unos versos nada más de este poema que se llama Mujer en Sueño y que lo dedica a Susana Ball, que es quien fue su compañera de vida, su esposa, y también una extraordinaria artista plástica, pintora. Varios de los libros de Ludwig Seller están ilustrados por Susana Ball, precisamente. Entonces, Mujer en Sueño, dice: yo celebro tu amor como un cuerpo en la noche, ave de corazón en las vertientes del canto, doblada bajo el viento que amedrenta a los pájaros, bruñidos en tus yemas, picoteando furiosos, dan sus ojos al fuego, su sangre en los tambores de espumante placer que se esparce en cascadas. Vean ustedes como un poco así como en un nivel segundo, no de la expresión denotativa, sino esa que decía Freud, la de contenido oculto, está una celebración al amor, pero también al erotismo y a la música. La presencia de la mujer amada como la vertiente o un río, una corriente que viene como un canto. Él lo dice, doblada bajo el viento, que amedrenta a los pájaros, dice. Y luego, él sigue diciendo, revélame esas lunas sin cáscara que ruedan cuesta abajo del mundo de tus sueños perversos. Como ven, todas las palabras son realmente ilustres, muy cómodas, pero de repente nos sale con los sueños perversos. Vean ustedes pues que ya hay la insinuación de algo oculto. Y dice, encrespados azufres, cuya bondad es el trueno. Azufres por esta, diríamos, alegoría, esta referencia a lo satánico, a lo infernal, que es lo azufroso, pero también cuya bondad, dice, es el trueno, es la explosión. Ya sabemos a dónde apunta este encuentro amoroso, ¿no? A una gran explosión. Esto es lo que nos dice Ludwig Seller. Y bueno, esto mismo lo podemos, digamos, proyectar en un collage y sobre todo, y esta es un poco una provocación para todos ustedes que me escuchan, que el collage tiene esta gran virtud de estar accesible casi sin ninguna formación académica, diríamos, escolar. Sí, es necesario seguir algunas instrucciones, pero basta tomar una imagen cualquiera, desgarrarla, tomar otra, desgarrarla, hacerla fragmentos y otra más, las que ustedes quieran. 4 imágenes. Y luego tomar fragmentos y componer en el conjunto algo significativo. Por cierto, hay un gran libro que se titula, si mal no recuerdo, 100.000 poemas y que está hecho de un montón de palabras que se juntan para construir frases. Parecen completamente absurdas, pero tienen su sentido, porque siempre hay, digamos, en toda obra o en toda expresión lingüística, hay 2 niveles. La de el enunciado, diríamos. El enunciado son las partes que ustedes ven en un collage, las palabras que están en un poema,
y lo que estrictamente, gramaticalmente, digamos, nos significan. Es el nivel del enunciado. Como lo he dicho, si les digo, no les voy a quitar mucho tiempo, seguro que se ponen alertas porque dicen, ay, la que nos espera, y hasta probablemente hasta ven su reloj. Porque en ese enunciado que advierte que voy a ser breve, miren ustedes, les voy a leer todo un libro, ¿no? Entonces, el nivel de la enunciación es agárrense porque va para largo esto. Entonces, eso mismo está en el collage. El nivel superficial freudiano y el nivel de profundidad. El del enunciado, el de la enunciación, el de denotación y de la connotación. Todo esto, pues, es parte de lo que nos da el collage como oportunidad para nuestra libertad. Y lo mismo la poesía, bueno, la escultura también, por supuesto. Esas instalaciones que hemos tenido la oportunidad de ver aquí en Oaxaca, Dubón, por ejemplo, ese gran escultor que dejó obra aquí en Oaxaca, son monumentos aparentemente absurdos a veces, pero no, deténganse por favor, porque también es el reflejo en estatua, en bulto, de nosotros mismos. Esto es lo que puedo yo transmitirles. Y la dimensión ontológica también está presente y remedo también en esto a Ludwig Seller. Y me tomo la licencia de leerles este poema de Ludwig Seller que se llama precisamente Distracción ontológica. La vida es solo un tubo sin remedio. Entrar aquí da a todos el derecho de mirar la injusticia, de llevarla como ascua en la mano cerrada, de gritar torturado en sus aristas, o lanzarla quemante como un dardo en la tela maldita, que va hilando una araña en la otra entrada, que es un sueño, de la vida que es solo un tubo sin remedio. Vean ustedes aquí qué dramático es el contenido de esto. Es una dimensión ontológica. Ontos, el ser, dice la filosofía. Esta dimensión ontológica de la esencia de nosotros está contenida aquí. Y dice, la vida es un tubo sin remedio. Pero un tubo está hueco, fíjense ustedes, pero puede llenarse, así sea de agua o de aire, pero también de otras cosas. Pero es un tubo en el que uno puede entrar con todo el derecho. ¿Y qué es lo que miramos ahí, según dice Ludwig Seller? Este tubo chileno le reveló la injusticia, pero además esa injusticia la lleva en la mano, como ascua cerrada. Un ascua es un objeto ardiendo, es decir, no lo lleva con comodidad, Llevar en la mano un carbón ardiendo, fíjense, ¿qué es lo que nos trajo Ludwig Seller de Chile? Esa ascua ardiendo, pero para que aquí iluminara un poco nuestra vida. Eso es lo que puedo decirles del collage. Con las piezas del maestro Toledo. Vamos. ¿Me paro aquí? Estamos ahora frente a un conjunto incompleto porque en realidad son más piezas. 12 originalmente que están publicadas en una revista, en un número de la revista Vaso Comunicante con un pequeño texto también alegórico, pero en una forma también cuasi poética, por decir algo. El origen de estas piezas tiene que ver con un cumpleaños, el de Francisco Toledo, nuestro gran artista y, como le he llamado yo en alguna ocasión, nuestro benemérito, Benjamín Francisco Toledo, benemérito de Oaxaca. Venía un cumpleaños de él y yo no sabía cómo celebrarlo, porque Toledo y yo crecimos juntos. Venimos cada uno de una población de medio rural
y coincidimos en el Instituto de Ciencias y Artes. Y también nos tocó ir 3 años a la Escuela de Bellas Artes para estudiar dibujo y pintura. Fuimos compañeros. Y luego nos separamos porque él se fue a Francia y yo me seguí en la universidad y en la carrera. Pero a su vuelta volvimos a convivir y, perdónenme la presunción, pero fuimos amigos y nos hicimos hermanos adoptivos. Y luego en alguna otra ocasión les contaré cómo es que se concretó esa hermandad. Pero nos reconocimos como hermanos y así convivimos durante toda nuestra vida. De manera que en aquel cumpleaños, fue el 70 de Francisco, se me ocurrió, dije, voy a hacerle un collage. Y empecé a juntar recortes y recortes, de tal manera que en una mesa de mi biblioteca tenía así un montón de recortes y empecé a armar, pero este armado, digamos que quedaba bien en unas partes en una obra y al mismo tiempo no quedaba bien algunas piezas, entonces empecé a armar otro y simultáneamente iba componiendo varios collages. De tal manera que, perdónenme la presunción otra vez, pero ese día estaba como en un delirio y no dormí en 48 horas, ni salía a comer siquiera, nada más al baño, y pedía mi torta y mi café. Y en esas 48 horas hice 12 collages. Y tienen, diríamos, la imagen de Francisco Toledo. La imagen es un grabado de él mismo, de Francisco, que él me obsequió en una obra. Yo la tomé ahí, junto con otros fragmentos para hacer este juego lúdico, diríamos. Esta imagen es de lo que llamé en una pequeña serie Proyecto de Monumento a Toledo. Es el Francisco Toledo. Ustedes saben que era delgado, hay un grabado en donde está su báscula ahí en la imagen y marca el número 60, porque él y yo pesamos 60 kilos. Sigo pesando 60 kilos. Entonces, la ironía está en que lo pongo con un cuerpo obeso y como en la mano izquierda tiene una escoba en lugar de un pincel. Esta es parte de la broma que le hago a Francisco, pues, pero está en un pedestal, pues. Y abajo, surgiendo un reptil. ¿Por qué? Porque las iguanas, bueno, son de su región como un objeto valioso. Y así están los demás. Bueno, aquí es el parto de Francisco Toledo, es decir, es Toledo naciendo, pero está representado ahí con una hoja de papel, es decir, naciendo y ya está dibujando. Es decir, así se dice, ¿no? Nació con el pincel en la mano, nació con el bisturí en la mano, he oído. Bueno, aquí también ya mayorcito, Toledo, pero pueden verlo desnudo, está dibujando. ¿Y qué dibuja? Bueno, dibuja lo interno, en este caso de un ser humano, pero puede ser de ese mundo interior que llevamos dentro. Y luego, ¿saben ustedes que Francisco Toledo no era diríamos, un hombre típico de diríamos, de la ortodoxia cultural, sino que era un hombre libre y él vestía como le daba la gana? Nunca lo vimos de traje, por ejemplo, menos de un frac, imposible. Entonces yo hice una imagen en donde está dividida en 2 partes. Arriba, ya obvio, tiene una cinta métrica por allá y está vestido con un chaleco y una camisa muy decorada con su corbata de moño. Es decir, ya está Francisco vestido por un sastre, pero en la base está Francisco con lo real que era él, así, de cuerpo entero y desnuda el alma. Eso es lo que nos dice aquí este reptiliano. Y así por el estilo, este es otro proyecto de monumento a Toledo, que también es un juego un poco, sí, ¿qué les puedo decir? Sí, un poquito procaz, lo confieso, un poquito procaz. Porque Toledo tenía una
un recurso pictórico muy constante, el falo. Pero el falo no es el pene. En todo caso, el pene es un representante del falo. El falo tiene una dimensión de significado trascendental. Falo, representado con la letra Fi mayúscula, por ejemplo, quiere decir la ley, el orden, el gran padre. Entonces, ahí dibujo o represento a Toledo con, sí, un casco con cuernos también, porque es un ser mítico, y su cuerpo poseedor de un gran falo, es decir, de una gran significación que porta él y enmarcado en un nicho como esos en que se ponen imágenes o estatuas para darle esa dimensión. También pueden ver la parte inferior de su cuerpo, que es como simiesca, ¿no? Es decir, como la de los sátiros. Y hasta su falo tiene cuernos, que los cuernos no son más que otro gran representante del gran otro, aquello que puede punzar, herir o dirigir, bueno, en los toreros, por ejemplo, ¿no? Y aquí, este es un poco un jueguito, todos conocen la fábula de Aquiles y la tortuga, la carrera. Y aquí yo dibujo a Francisco, bueno, ilustro a Francisco, vestido muy propiamente, diríamos, occidentalizado, pero con la tortuga. Pero para poder ganar a la tortuga, Toledo va a necesitar unos patines que son como unas carrocitas. Es un poco un juego, pues, igual que el sentido de la narración de Aquiles y la tortuga. Y siguiendo un poco con la intención de los monumentos a Toledo, tenemos este otro en donde igual sí es la cabeza de Francisco Toledo, pero está coronado, pero no con las coronas tradicionales, la corona de oro y diamantes o joyas, no. Su corona está hecho de instrumentos filosos, es decir, porque sirven para cortar, ¿verdad? Y observándolo, una abejita que también pica. Luego su cuerpo, bueno, es un gordote, sí, con su mano aquí a la Napoleón, digamos, y con sus piernas, y un pequeño insecto aquí asomándose. Todo es parte, pues, de un juego. Es una imagen lúdica de Francisco, con toda la significación que nos da a nosotros. Es decir, este es un espejo mío que Toledo me hace ver. Las otras dos o tres imágenes de Francisco Toledo las tengo extraviadas por allá o en posesión de alguien más y no podría mostrárselas. Y luego, bueno, hay también reminiscencias aquí un poco del erotismo, ¿sí? ¿Por qué no? Este collage que tiene la imagen de una joven desnuda de espaldas en un medio acuoso, como estanque, pero nadando están seres pequeñitos. Es decir, es una alegoría a la sexualidad. Es decir, a la búsqueda de esta mujer en un medio líquido, acuoso, de parte de estos hombres espermáticos, diría. Esa es la intención. Aquí este es completamente abstracto. Es simplemente una combinación de imágenes para que ahí sí el espejo les dirá a ustedes qué les puede sugerir. Luego nuevamente en esta hay una alegoría, diríamos, fálica a la humanidad, sobre todo al hombre, a lo masculino, al machismo. Porque vean ustedes, esta representación de puros varones pelones, bueno, son un poco insinuaciones, hasta las varas que tienen aquí y
que también, puesto que está erecto, tiene esta dimensión fálica, del gran otro, diríamos. Pero la parte irónica o sarcástica, recuerden ustedes a Magritte, y es por eso que puse la pipa. Si esto no es una pipa, pues tampoco esto es una divinidad exactamente. Es el gran otro, el poder, ¿verdad? El goce del otro. Cuando hay goce del otro, siempre hay alguien que sufre, ¿eh? Como en el sadismo. Golpear a alguien para disfrutar, sí, pero el otro sufre, sufre las consecuencias. Como ven, pues es todo esto, ironías, sarcasmos, producto de esa libertad de la que quizás abusé un poquito, ¿eh? Y aquí hay una crucifixión. No voy a abundar mucho. Simplemente digo, es una crucifixión, pero quien está crucificado es un molusco marino, ¿verdad? Que por cierto ya lo tengo encargado. Bien, y aquí esta es una ironía también que me hago a mí mismo y a mi familia, porque le he llamado la boda de mamá. Como muchos mexicanos, y creo que es la tradición, sobre todo de nuestro pasado reciente y el remoto, las mujeres, nuestras madres, fueron mujeres sumisas, dominadas, subyugadas, diría, por el varón, pero un varón que, bueno, vale un poquito la ironía, un hombre que fue hecho por una madre. Lo dice el dicho, ¿eh? Los hombres son lo que sus madres hacen de ellos. Entonces aquí tenemos este cuadro que he llamado La boda de mamá, en donde está ella con su burka, diríamos, ¿eh? Es decir, sometida al 100%. Y lleva, eso sí, está coronada por una jaula que encierra dos aves canoras. Es decir, el canto está ahí diciéndonos algo. Pero su pareja, esta es su pareja. Es una máquina, sí, es una máquina porque cuando el macho actúa como tal, pone en acto su machismo, es una máquina, pero es una máquina destructora. Es la intención, frente, por supuesto, a un personaje de la religión. Esta otra imagen repite una de las que están para el de la enfermera de la Cruz Roja, otro personaje sufriendo, ahora ya no colgando de unos labios, sino de una joya, porque a veces las joyas, cualesquiera que sean, dejan al hombre colgado y en el sufrimiento. Y alguien que se aleja, es decir, al revés de lo que ocurrió en el cuadro de la enfermera de la Cruz Roja, que está ofreciendo o va a ofrecer una poción para aliviar el sufrimiento, aquí tenemos aquel que se quita los guantes y se va libre con un banquito que a lo mejor es el instrumento que sirvió para colgar al sufriente. Este otro es también un poco una reminiscencia erótica, porque sí es un paisaje completamente desolado, ahí borrascoso entre rocas, pero hay un foco que va a ser prendido. Y la luz viene de una calavera, o por lo menos en lugar de calambres, tiene una calavera vista desde el fondo. Pero también hay una fuente de luz que es la sexualidad femenina. Ahora es un elogio y un homenaje a la sexualidad femenina que va a iluminar el mundo. También gracias a la mano de una mujer. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Pues ustedes dicen, porque estoy inventando cosas para no ser tan directo. Mejor no lo digo porque es un coito de cerebro, ¿sí? Espérame. Muy bien, maestro. Si gusta despedirse. Sí, mejor. Bueno.
No me queda más que invitarles, con mi hijo, invitarles para que visiten esta exposición. No solamente esta, como inicio esta, pero las otras, la de nuestra artista Cita, que está en la planta baja, y por supuesto no pueden perderse la sala de exposición a Rodolfo Morales. Galería Arte de Oaxaca, por favor.